That former staffer is Miles Taylor, and he is joining me now. He was chief of staff at the Department of Homeland Security during Trump's first term, and he wrote the anonymous New York Times op-ed criticizing Trump, though he has now set up a legal defense fund at endpresidentialrevenge.org. And Miles, welcome. There's a lot of pressure on you right now and a lot to get into here, but I do appreciate your time. I want to just get your thoughts from kind of a national security point of view on the fallout of the Trump-Musk public spat. I mean, first, what ran through your mind when you saw it playing out? Un jefe de gabinete interino que se niega a cumplir una orden directa del presidente rara vez pasa desapercibido en los registros institucionales. El 16 de diciembre de 2025, durante una reunión interna del Consejo de Seguridad Nacional celebrada en el ala este de la Casa Blanca, el jefe de gabinete interino, Charles H. Morton, se negó formalmente a cumplir una directiva presidencial relacionada con la seguridad de las comunicaciones entre agencias de inteligencia. La decisión no se tomó en secreto, ni se limitó a los círculos operativos, sino que fue registrada en acta por un asesor jurídico presente e inmediatamente comunicada a dos comités del Congreso esa misma tarde. El episodio, aunque fue relatado discretamente por la prensa a la mañana siguiente, provocó reacciones inmediatas entre los líderes parlamentarios, los asesores jurídicos y los antiguos ocupantes del cargo. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Lo que a primera vista parecía un desacuerdo técnico entre áreas administrativas, rápidamente se reveló como parte de una tensión institucional más amplia que se había ido acumulando entre bastidores en la Casa Blanca desde octubre y que encontró en ese gesto la negativa formal de un jefe de gabinete interino a acatar una orden presidencial, un punto de inflexión. El motivo de la negativa no quedó registrado en los comunicados oficiales, pero tres asesores de alto rango que declararon de forma anónima ante comisiones de supervisión indicaron que la orden en cuestión implicaba la suspensión inmediata de un protocolo de auditoría entre la Agencia de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. El presidente habría solicitado con urgencia que los registros de las comunicaciones interceptadas entre noviembre y diciembre se mantuvieran fuera del circuito habitual de intercambio interno, con el argumento de la seguridad operativa estratégica. Sin embargo, la formulación exacta del argumento no fue acompañada de un dictamen jurídico del asesoramiento interno de la presidencia, lo que generó resistencia entre los asesores responsables de la supervisión constitucional de la medida. Morton, al ser instado a autorizar la implementación de la suspensión, se habría levantado de la mesa y habría declarado, con voz firme, que no podía asumir la responsabilidad personal por algo que aún no había sido legalmente fundamentado. Esta frase fue confirmada por más de un funcionario presente en la reunión, y desde entonces se ha citado en sesiones a puerta cerrada del Comité de Justicia de la Cámara como prueba preliminar de la ruptura de la alineación entre la cúpula del Ejecutivo y su núcleo operativo inmediato. La prensa, inicialmente reticente a destacar el episodio, comenzó a prestarle mayor atención tras la confirmación, por fuentes independientes, de que la medida sugerida por el presidente tendría como uno de sus efectos prácticos la obstrucción temporal de las investigaciones internas sobre las filtraciones estratégicas ocurridas en noviembre. Este detalle, aún sin confirmar oficialmente por las agencias involucradas, comenzó a circular en boletines reservados a los parlamentarios, y según la investigación de la prensa internacional, también habría motivado reuniones extraordinarias entre representantes del Departamento de Justicia y asesores de la vicepresidencia. La vicepresidenta, hasta entonces sobre el tema, mantuvo una agenda cerrada durante 3 días consecutivos, sin hacer declaraciones públicas, lo que generó especulaciones sobre su posible participación en estrategias de contención de daños institucionales.
Aún es pronto para saber si este movimiento indica una alineación táctica, un distanciamiento estratégico o simplemente cautela política ante un escenario aún en desarrollo. Este tipo de impasse, a la vez interno y público, revela mucho más de lo que parece. Apunta a una posible fractura entre el ejercicio de la autoridad formal y los mecanismos informales de contención que históricamente actúan como amortiguadores en momentos de tensión institucional. El gesto de Morton puede ser interpretado por algunos como un intento de preservación personal ante un riesgo jurídico latente. Para otros, es una clara señal de que la estructura interna de la presidencia ya no responde de manera unificada a las decisiones del jefe del Ejecutivo. En ambos casos, el significado va más allá del acto aislado. Se inscribe en una secuencia de episodios recientes que sugieren un desgaste acumulado en la relación entre el gabinete presidencial y los núcleos técnicos del aparato estatal. No se trata de anticipar juicios, sino de seguir atentamente el desarrollo de señales como esta. Revelan zonas de fricción que a menudo preceden a cambios más profundos, ya sea en el equilibrio de poder entre los órganos, ya sea en la percepción pública sobre los límites de la autoridad presidencial. Y es precisamente por eso que seguimos observando estos movimientos, con atención y cautela, ofreciendo análisis continuos sobre cada una de las piezas que componen el tablero institucional. Es en este contexto que la negativa de Charles H. Morton adquirió una dimensión que trasciende el ámbito administrativo. La convocatoria emitida por el Comité de Inteligencia del Senado para escucharlo en sesión restringida prevista para el 19 de diciembre no se produjo de forma aislada. 3 días antes ya había circulado entre los miembros del Comité de Justicia de la Cámara un memorándum confidencial en el que se alertaba sobre los posibles impactos sistémicos derivados de la suspensión no autorizada de las auditorías interinstitucionales en curso desde octubre. El documento, firmado por 2 fiscales adjuntos con acceso al Departamento de Justicia, no llegaba a acusar ilegalidad, pero describía en lenguaje técnico un escenario de riesgo jurídico creciente para los funcionarios que autorizaran el congelamiento de registros sensibles sin respaldo legal explícito. La convergencia entre las acciones del Poder Legislativo y las alertas internas del Poder Ejecutivo no pasó desapercibida, y entre bastidores se empezó a considerar el gesto de Morton no solo como una manifestación de prudencia funcional, sino como un síntoma de desajuste entre los núcleos de control y el centro de mando. A partir de ese momento, la atención se centró en los mecanismos formales que podrían activarse para aclarar, revisar o neutralizar la directiva presidencial. El primero de ellos fue la solicitud de la dirección demócrata de la Cámara de Representantes de que la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca presentara por escrito los fundamentos jurídicos que habrían respaldado la orden emitida al gabinete. Según fuentes cercanas a la negociación, el plazo para responder era de 72 horas. El documento llegó, pero incompleto. La versión entregada al Congreso contenía pasajes suprimidos alegando secreto de Estado, lo que provocó reacciones inmediatas de los parlamentarios con experiencia en la supervisión de la seguridad nacional. La falta de justificaciones claras sobre los objetivos de la suspensión y su conformidad con el protocolo FISA de interceptación de comunicaciones llevó al Comité de Supervisión a enviar una carta formal al fiscal general, solicitando You don't una hand evaluación matches independiente sobre to an la arsonist, legalidad de la medida. and you don't give power to an angry En las left-wing mob. últimas sesiones, senadores de diferentes espectros ideológicos han comenzado a mostrar públicamente su preocupación por el patrón de toma de decisiones de la actual administración. El senador Marcus Green, republicano moderado de Missouri, afirmó en el Pleno que las medidas administrativas, sin una base legal clara, deben someterse a un control externo inmediato.
especialmente cuando implican restricciones al flujo de información entre agencias. Por su parte, la senadora Karen López, demócrata de California y vicepresidenta del Comité de Inteligencia, declaró que la falta de transparencia sobre los criterios utilizados para suspender las auditorías activas compromete la integridad institucional del proceso de toma de decisiones presidencial. Ninguna de estas declaraciones menciona directamente el nombre del presidente, pero el objetivo implícito de las críticas es evidente, y su acumulación en espacios formales indica un malestar creciente incluso entre los parlamentarios que tradicionalmente evitan los enfrentamientos directos con el Ejecutivo. En este ambiente de creciente presión institucional, la vicepresidenta convocó una reunión extraordinaria con líderes partidarios y asesores jurídicos en el Observatorio Naval, residencia oficial del cargo. La reunión, celebrada fuera de la agenda oficial, contó con la presencia de al menos dos Aunque no se ha divulgado formalmente ninguna información, los analistas que siguen de cerca el núcleo duro de la presidencia interpretaron la reunión como un intento de evaluar los escenarios jurídicos en caso de que se agrave la crisis y las posibles implicaciones para el propio comando de la candidatura gubernamental en las próximas elecciones. Es la primera vez desde la toma de posesión que la vicepresidenta lidera una articulación de esta naturaleza en paralelo a la Casa Blanca, lo que, por sí solo, ya señala un reajuste interno relevante. Esta reactivación de las salvaguardias administrativas refuerza la idea de que la crisis actual no se reduce a un conflicto interpersonal o a una disputa burocrática puntual. Lo que está en juego, según la evaluación de los sectores técnicos y jurídicos, es el mantenimiento de la autonomía operativa de los organismos de inteligencia frente a órdenes que, aunque revestidas de aparente legalidad, no han pasado por los filtros habituales de conformidad normativa. La rápida reacción del sistema, a través del poder legislativo, el poder judicial y las instancias internas del poder ejecutivo, revela que, incluso bajo intensas presiones políticas, las instituciones aún conservan mecanismos de respuesta capaces de contener decisiones unilaterales que ponen en riesgo el equilibrio funcional de la gobernanza federal. Ante este escenario, comienzan a aparecer en los informes internos de observatorios jurídicos y fundaciones especializadas análisis comparativos con otros momentos de tensión institucional. La similitud con episodios como el llamado Sábado Sangriento de 1973, en el que los fiscales se negaron a despedir a los investigadores del caso Watergate, o las cartas públicas de los jefes militares en 2020 advirtiendo contra el uso indebido de las Fuerzas Armadas. Se observa con cautela, pero no se descarta. Estos paralelismos sirven menos para predecir resultados y más para ilustrar que hay patrones de resistencia institucional que surgen siempre que los límites entre la autoridad y la legalidad se difuminan. Todavía hay interpretaciones contradictorias sobre el alcance y las consecuencias de la negativa atribuida a Charles H. Morton, y es en este espacio de incertidumbre donde se intensifica la controversia institucional. Para un grupo de juristas vinculados a la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, el episodio puede entenderse como una acción de salvaguarda funcional, expresión empleada para caracterizar conductas que, aunque se alejan del protocolo convencional, buscan preservar la integridad de las instituciones ante órdenes que parecen desviarse de su finalidad. Esta interpretación no afirma automáticamente que la determinación fuera ilegal, pero sostiene que existían elementos suficientes para suscitar dudas razonables sobre su legitimidad a la luz del ordenamiento jurídico vigente. Por el contrario, otros expertos consideran que la negativa representa un riesgo para la estabilidad de la cadena de mando, especialmente en áreas sensibles como la inteligencia nacional,
en las que la previsibilidad jerárquica se considera esencial para la seguridad del Estado. El debate se centra en un punto delicado. ¿Hasta qué punto un funcionario público de alto rango puede cuestionar una orden presidencial sin que ello se interprete como insubordinación o ruptura de la confianza institucional? La legislación vigente no ofrece una respuesta directa a esta situación, lo que amplía el margen para interpretaciones basadas en precedentes, dictámenes técnicos y formulaciones doctrinales. Los registros indican la existencia de al menos 5 episodios a lo largo de las últimas 4 décadas en los que altos funcionarios civiles han puesto en duda la legalidad de órdenes emitidas directamente por el Ejecutivo. Sin embargo, ninguno de estos casos involucró a un jefe de gabinete interino nombrado con carácter de emergencia tras la destitución de un predecesor bajo sospechas administrativas. Este detalle específico, según observadores atentos a la dinámica interna de la presidencia, añade un componente adicional de incertidumbre, ya que la propia autoridad ejercida por Morton se deriva de un proceso marcado por la inestabilidad previa. Paralelamente, se desarrolla una disputa política en torno al significado del gesto. Sectores del Congreso alineados con la oposición interpretan el episodio como una señal de fisuras internas relevantes dentro de la administración, capaces de comprometer su capacidad para gobernar de manera coordinada. Los parlamentarios vinculados a la base gubernamental, por su parte, argumentan que se trata de un ruido técnico amplificado de manera desproporcionada por la prensa y por adversarios interesados en sostener una narrativa de colapso institucional. Ninguna de estas interpretaciones puede descartarse de inmediato, pero ambas ponen de manifiesto el grado de polarización interpretativa que suele acompañar a los episodios marcados por la ambigüedad institucional. En contextos como este, un mismo hecho puede presentarse tanto como un indicio de fragilidad, como una demostración de resiliencia, dependiendo del marco adoptado. Los analistas consideran que el desenlace a corto plazo dependerá menos de la evaluación estrictamente jurídica de la conducta de Morton, y más de la forma en que se gestione políticamente el episodio en las próximas semanas. Una eventual decisión de la Casa Blanca de sustituirlo podría indicar la intención de restablecer el control pleno sobre el núcleo operativo de la presidencia. La decisión de mantenerlo en el cargo, incluso ante las presiones, implicaría una validación implícita de su negativa y podría alentar manifestaciones similares de autonomía funcional entre otros altos dirigentes. Ninguna de estas alternativas está exenta de riesgos, y el hecho de que aún no se haya tomado una decisión sugiere la existencia de divergencias internas sobre el camino a seguir. El panorama sigue sin definirse, y los próximos movimientos institucionales serán decisivos para delinear los contornos de este impasse. La Fiscalía General podría emitir un dictamen interpretativo sobre el alcance de la orden presidencial, contribuyendo a aclarar si efectivamente hubo una transgresión normativa o solo un error de procedimiento en la tramitación de la directiva. El Congreso puede optar por celebrar una audiencia pública para escuchar no solo a Morton, sino también a otros funcionarios involucrados en la cadena de comunicación. Por su parte, el Poder Judicial, en caso de ser provocado, podría ser llamado a pronunciarse sobre la admisibilidad de las órdenes ejecutivas no precedidas de una fundamentación jurídica formal, abriendo un nuevo capítulo en la ya compleja jurisprudencia sobre los límites del poder presidencial. Hasta el momento, no se ha llegado a un consenso sobre si el episodio representa una crisis institucional en curso o un incidente aislado. Hay quienes interpretan la actitud de Morton como una acción preventiva, destinada a evitar que su firma se asociara con una medida potencialmente ilegal. Otros ven oportunismo, alegando que el interino habría actuado de manera calculada para crear un impasse político
capaz de debilitar la autoridad presidencial en un momento de desgaste. Ninguna de estas hipótesis puede ser plenamente demostrada por ahora, y el sistema institucional parece empeñado en gestionar el conflicto sin sobrepasar los límites normativos. Esta postura de contención, perceptible tanto en las declaraciones oficiales como en los movimientos internos de las instituciones, indica que, a pesar de la tensión, existe un esfuerzo consciente por mantener el enfrentamiento dentro de los parámetros del equilibrio entre los poderes. Sin embargo, esto no significa que la situación esté resuelta. La ausencia de una respuesta definitiva de la presidencia sobre la orden original, sumada al silencio de la vicepresidencia y a la actuación paralela del poder legislativo, sugiere que el impasse sigue activo y puede agravarse a medida que se produzcan nuevos acontecimientos. Ante este contexto en constante evolución, el papel de la prensa, de los observatorios institucionales y de los ciudadanos atentos cobra aún mayor importancia. La vigilancia informada sobre los actos y omisiones de las autoridades implicadas constituye, en escenarios como este, una de las pocas garantías de que el debate público no será sustituido por acuerdos opacos o interpretaciones unilaterales de los hechos. En momentos como este, seguir atentamente las señales emitidas por cada instancia del sistema puede revelar mucho sobre el grado de resiliencia o de acomodación de las estructuras democráticas ante presiones internas poco visibles a primera vista. Por esta razón, continuaremos siguiendo los acontecimientos con constante atención analítica, buscando siempre conectar episodios aparentemente aislados con el funcionamiento más amplio del sistema político y jurídico.